Sofi. Y yo soy María. Y esto es Hablando de Mentes, un podcast de Somos Dementes. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos en el episodio ya número 4 de la segunda temporada. El 19 de este podcast. Estamos muy felices porque yo creo que este es nuestro mes favorito de todas, de las tres. Y es que estamos celebrando, ya seguramente han visto en nuestras redes que estamos celebrando el mes del autismo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar mucho sobre este tema durante todo este mes y bueno, vamos a empezar hablando nosotras precisamente sobre este tema. bueno, entonces nosotras en el podcast ya hemos trabajado sobre este tema, ya hemos hablado sobre el autismo. Nosotras les hemos contado que tenemos como desde la visión, desde las neurodivergencias, no como una discapacidad, como algo que limite a las personas, sino que es una neurodivergencia, es decir, una forma distinta de ver el mundo, ¿cierto? Dentro de esto nosotras hemos trabajado un montón sobre el autismo y hemos estudiado mucho. Entonces en un episodio que hablamos de esto dijimos como somos las expertas, pero uno siempre sigue aprendiendo. Pero ahora estamos con la verdadera experta. Pero ahora estamos con la que sí sabe. Entonces el día de hoy queremos mostrarles que Nati vino a hablar con nosotros sobre el autismo, ¿cierto? Y sobre muchas cosas que hemos ido como encontrando nosotras en el camino que nos llevó al autismo. Entonces, Nati, bienvenida al espacio. Hola, ¿Cómo chicas, estás? gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Bueno, Nati, yo creo que antes de empezar como a hablar sobre todo eso es muy importante que nuestros dementes te conozcan, sepan quién eres, qué haces, preséntate un poquito, cuéntanos sobre ti. Hola, yo soy Natalia Arango, mi primera carrera es educadora especial. Luego estudié psicología, tengo una maestría en infancia y adolescencia y trabajo con autismo. Excelente, Sí. ya iremos conociendo un poquito más sobre Sí. eso, no nos quieres spoilear todo. Ajá. Excelente, bueno, entonces, Bueno, Nati, de nosotras no sabemos si has escuchado algún capítulo de nuestro podcast, pero siempre empezamos con una actividad, que es una actividad rompehielo. Entonces queremos que nos cuentes tu top 3. Es decir, queremos que nos digas tu persona favorita en el mundo, tu lugar favorito en el mundo y tu actividad favorita para hacer o hobby, puede ser también. Ok, bueno, entonces en desorden. Sí, es verdad. Mi lugar favorito puede ser como el campo. ¿Cierto? Ok. Me encanta el campo. Los fines de semana generalmente voy a ver el verdecito, como dice mi esposo, que ya tiene ganas de verdecito, sí, ya tiene ganas de verdecito. Mi persona favorita, pues en realidad no tengo una sola no, pero yo creo que mis personas favoritas son mis hijos y mi esposo. okay. Son mis personas favoritas, disfruto un montón estar con ellos. ¿Y cuál era La otra? actividad o hobby. Caminar al aire libre, es lo que hago. Quedar muy bien con Mauro, que vamos a sacar un episodio con él porque a él le encanta caminar. Mauro es el de Circular Coworking, ustedes ya después lo van a conocer y le encanta hacer caminatas y nos invita a una caminata de 8 horas. Esas me gustan a mí. Ay, Claro a mí que no también voy me hasta las gusta. 8, pero al menos 2, 3 horas. Yo solo lo miraba así. Tiesa. Y él, vamos, y me decía, pero en la naturaleza. Y yo, No mejora. Para Sofi no mejora, para Nati, Sí, que le gusta el total, verde. me encanta. Mejor. Sí. Bueno. Ujú. Bueno, entonces hoy precisamente vamos a hablar, bueno, el capítulo se llama Las habilidades sociales en el autismo, pero vamos a hablar de mucho más de eso, vamos a tocar temas desde el voluntariado y queremos que nos cuentes tú, pues precisamente, Ajá. de lo que hacemos parte, todas, y queremos conocer y que los dementes también conozcan eso. Entonces yo creo que podemos empezar como el camino por ahí, que nos cuentes un poquito sobre Plurimente, que nos cuentes quiénes son, qué hacen. Bueno, entonces les cuento, Plurimente llevamos 5 años y medio. Este proyecto arrancó con Beatriz Ochoa, que las dos somos cofundadoras de Plurimente. ¿Y cómo arrancó? Arrancó pues muy chévere porque yo recién acababa de llegar de Perú y allí también trabajaba con personas que están dentro del espectro del autismo y estábamos hablando de unos niños que cuando yo me había ido eran niños, pero ya al regresar eran adolescentes y ella los conocía. Y ella estaba contando de cómo ellos estaban pues como muy solos porque ya en la adolescencia la brecha social se va abriendo. Y en Lima me tocó, o allí trabajaba en un grupo de habilidades sociales. Entonces yo le dije, ve, ¿y qué tal si
hacemos este formato, igual al que yo trabajaba, pero acá, sin embargo, el formato de allá era muy clínico. Y yo venía de allá también con el chip de la del paradigma de la neurodiversidad, que no fuera pues nada clínico. Les dijimos, hagamos un formato así donde ellos puedan hacer actividades como lo hacen los otros muchachos, porque ellos, pues, o algunos de estos chicos que yo les estoy hablando, no los invitaban a cumpleaños, estaban solos todo el tiempo los fines de semana. Entonces dijimos, listo, arranquemos, y se nos unieron dos mamás que dijeron, pues le apostamos pues como a este proyecto, Lina y Luz más, con muchachos adolescentes, Andrés y Mateo, y convocamos a otros 4 muchachos, arrancamos yo creo que con 7 personas. Igual muy difícil, o sea, 7 personas parecen poquitas, pero es difícil conseguir 7 personas, o sea, igual no es fácil. Eran los que Beatriz y yo conocíamos, que como les digo, eran los chiquis cuando yo me fui, pero ya eran adolescentes, entonces, y arrancamos con, sí, como les dije, como 7. Pero confiaron en ustedes desde el principio. Sí, porque ya nosotros ya habíamos ido, exacto, entonces de ellos. Bueno, ahí tú estás diciendo, arrancamos con 7 chicos, no nos gustaba que fuera clínico, sino el paradigma de la neurodiversidad, y bueno, nosotras entendemos eso, pero nuestro podcast es como en un formato donde las personas no conocen todos sobre los diferentes términos, ¿cierto? Entonces explícanos un poquito qué es que algo no sea clínico, qué es arrancar con 7 chicos, o sea, qué hacían. Ok. ¿Cómo empezaron los espacios? Descubrimento que le apostábamos a que los muchachos tuvieran las mismas oportunidades que tienen el resto de muchachos de la edad de ellos, que es que fueran a fiestas, que fueran a bolos, que fueran a centros comerciales, hicieran un picnic, pudieran estar con los muchachos de la edad, ¿cierto? Porque generalmente ellos están solamente en el espacio de familia. Entonces empezamos a reunirnos 2 veces al mes, 2 horas, donde nos reunimos en cualquier espacio de la ciudad. ¿Y qué hacemos? Trabajamos, digamos, habilidades sociales y comunicativas, pero no en un formato, ahí es cuando te digo no clínico, es decir, como que muy dirigido, sino que es trabajamos esas habilidades sociales, pero como camufladas, ¿cierto? O sea, nosotros que somos los líderes sabemos que estamos trabajando eso, pero ellos están pues en el disfrute. Entonces, ahí ellos han conseguido amigos, pues lo que han dicho las familias es que se sienten pertenecientes, que antes no los invitaban, ellos ya salen por fuera, no solamente pues como los sábados, sino que también se reúnen fuera de los sábados. Tienen sus propios planes. Ajá, exacto, sí. Y lo otro también es, al que le apuntamos es a trabajar toda la parte de redes de apoyo de los papás, porque los papás también son muy solos en esta crianza neurodivergente. Una de las mamás, por ejemplo, nos decía que no era lo mismo ir a una reunión de papás en el colegio de los muchachos que en una reunión con estos papás, donde pueden ellos hablar, digamos, como de esa situación, exactamente, los entienden. Entonces, y sin vergüenza pues como de hablar de eso, mejor dicho, ha sido pues como todo un éxito también, porque ellos crean ahí como vínculos, inclusive un grupo de papás, de los más chiquitos, porque tenemos varios grupos, además pues empezamos con 7. Eso te iba a preguntar, empezaron 7, ¿cómo está ahora? Ajá, pero ahorita más o menos tenemos como 36, y son formados, ¿cómo los formamos los grupos? Pensando en los intereses y en las habilidades de los muchachos. Pues porque uno de quien es amigo del que se parece a uno, por edad o por intereses. Entonces... y ellos por lo general, tienen mucha facilidad en relacionarse con los adultos, pero lo difícil es hacerlo con el par y encontrar esos mismos intereses en el par. Exactamente. Y lo otro es que a las terapias siempre están con los papás. O sí, siempre entran porque pues sí, ellos, los papás sí tienen que aprender, digamos, unas habilidades para enseñarles a los muchachos, pero este espacio lo queríamos que fuera sin los papás, por lo mismo, porque queremos que ellos vivan las mismas experiencias de los demás muchachos. Esto es lo que hacemos. Bueno, yo tengo una pregunta respecto a eso, y es, tú dices como hacíamos estas salidas, empezamos con esto, ¿qué otras cosas se hacen en Plurimente, cierto? Porque dices como también nos enfocamos mucho como en esta parte familiar, de que las familias no sean solamente esa partecita de que es el autismo ya, sino que tengan como esas redes de apoyo, pero ¿qué más se hace en Plurimente?
Ok, listo. Nosotros empezamos con este servicio nada más, pero a la vez que íbamos avanzando empezamos a ver que habían otras necesidades de los muchachos, que eran, por ejemplo, unas reuniones con los papás. Entonces también hacemos talleres con los papás para afianzar, digamos, como les estaba diciendo, como unas habilidades que ellos, los papás, tienen que tener para, ¿cierto? Claro. Y también empezamos a ver que algunos de los muchachos que llevan terminando el colegio tenían, digamos, como ¿y qué hago? ¿Cierto? Entonces ahí tenemos el programa que se llama Paldea, que ayudamos en toda la parte de construcción de un proyecto de vida, como orientación vocacional. Se lo sacamos más o menos como 2 veces al año, pues no es permanente. Adicional a esto, entonces también están los talleres a los colegios, también en las universidades. El año pasado estamos, porque lo que queremos es como cada vez derribar barreras. En este derribar barreras, entonces como esto se nos iba creciendo, entonces nosotros dijimos necesitamos voluntarios. Y más o menos, sí, como al primer año ya teníamos varios voluntarios, muchos de los líderes y pares de apoyos que están ahora con nosotros arrancaron. ¿Cómo llegaron esos voluntarios? ¿Cómo llegaban? Siempre han llegado por referencias, es decir, como que, por ejemplo, María Clara decía, vení, es que una amiga, le conté lo que yo hacía y le encantó, yo quiero, entonces iban nosotros. Y claro, siempre nos decían, ¿y tienen que ser psicólogos? No, tienen que ser psicólogos, porque la idea es que aprendan y digamos que lo que nosotros queremos es como que la gente se quite, pues como derribar barreras que tienen sobre el autismo, porque sobre el autismo hay muchas barreras. O sea que si un demente que esté escuchando en este momento quisiera ser voluntario, podría aplicar para ser voluntario en Plurimente. Ah, así es. Okay. Lo único, es muy charro, pero Beatriz y yo decimos, como nosotros somos las viejitas, de resto todos deben de ser ahí como jóvenes, por lo mismo, porque queremos apuntarle a que ellos compartan con pares de su edad, y como tenemos también adultos, entonces eso es pues como la idea. ¿Y cuál es el papel de esos voluntarios? O sea, si alguien se anima, ¿qué harían en Plurimente? ¿Qué es lo que hacen? Básicamente es acompañar a los líderes, ¿cierto? En las actividades, apoyarlos en eso, y lo otro es también ser modelo de esas habilidades sociales, porque como tú decías ahorita, ellos se refieren mucho al adulto, pero es como ser el puente para que ellos conversen. Ejemplo, ¿qué tal si le preguntas, digamos, a Sofía esto que me estás preguntando a mí? ¿Cierto? Estar ahí como muy, pues como alerta, pues como apoyando ese papel de los líderes. Sí, a mí me parece que es una labor muy bonita, y bueno, aquí como confiándoles a los dementes algo, nosotras empezamos en Plurimente como voluntarias, y me parece una labor muy bonita, y yo siempre le digo que yo creo que esa fue mi mejor decisión del 2024, porque me conocimos. Porque antes de eso me parece muy lindo donar el tiempo de uno para algo, ¿cierto? Y yo siempre lo pensaba como, no, yo tengo que ser voluntaria para los perritos, porque pues, ustedes ya saben, los amo, son mi obsesión en la vida. Pero cuando esto llegó, yo pensaba y yo decía, qué lindo donar el tiempo, ¿cierto? Y fui a la primera y yo dije, ¿qué es esto? Este es mi tan lugar. Maravilloso, sí, porque me parecía que era muy natural. Yo había visto algo muy diferente del autismo, nosotras hicimos una práctica que fue muy distinta a este espacio y me pareció muy bonito. Nosotras llegamos por la universidad porque estamos en un semillero que es el semillero de autismo, y un día fue una chica, una persona a presentarnos un proyecto. O sea, yo no sabía que nos iban a presentar. Llegué tarde, ese día llegué tarde, y cuando iba en el ascensor había una muchacha. Ella me apretó el piso para el que iba, y yo, normal, y yo, va para el mismo salón que yo, y yo decía, pues ¿quién ¿será que no van al semillero? Sí, viene por primera vez al semillero, no sé. Cuando empezó a presentarnos, y yo dije, bueno, escuchemos, y nos empezó a comentar. Que era Laura, perdón, te interrumpo, era Laura la que ya estuvo en el podcast con nosotros sobre el autismo. Que es nuestra líder de gestión del conocimiento, porque, bueno, dentro de Plurimente también eso es lo que queremos, como estar actualizados, y muy importante escuchar a las personas hablar en primera persona. Total. Entonces somos amantes de leer los libros de personas autistas
que son, yo creo, en este momento son quien me guía en mi práctica clínica y también quien guía pues como el quehacer en Plurimente. Es como que ellos se sientan súper bien donde están. Sí, y me parece súper bonito eso también, como que darle la palabra a ellos. Incluso en el semillero siempre hablamos de eso y pues el profesor como que lo guía, siempre dice como la misma frase que es de nada de nosotros sin nosotros. Ajá, así es. Entonces, bueno, ella nos presentó el proyecto y Sofi, yo creo que ya habíamos hablado de esto aquí, pero Sofi siempre es como un poquito más acelerada que yo, ella piensa en muchas cosas al tiempo y ella me dijo, María, tenemos que inscribirnos ya. Y yo le decía, espera, respiremos. Escuchemos toda la porque es que, o sea, Laura llegó y dijo, bueno, estos encuentros pueden ser voluntarios. Entonces se llamaban encuentros de amistad. Ajá, sí, y entonces, estamos estrenando marca, Plurimente. Entonces decía, estos encuentros de amistad pueden ser voluntarios con personas autistas, y yo mismo me llamaría y le dije, nos tenemos que meter, o sea, obligatoriamente, ya, escribamos, ya, y María era como, pero pues no nos han dicho qué es, espera, escuchemos, miremos, y yo, no, ya, María, ya, y yo ya planeé toda mi vida, o sea, yo ya vi los próximos 50 años de mi vida. Ay, tan bonito. O sea, y esa es nuestra relación, nosotros ya habíamos mencionado esto, pues, pero esto es nuestra empresa, nosotros somos de mente, todas nuestras funciones siempre son yo a 20.000 por hora, yo, María, hacemos esto, María, es la razón. O sea, yo soy el corazón, aunque es muy charro porque muchas veces es al revés, pero yo soy como así súper emocionada con cualquier cosa y María le pone el cerebro y es como, bueno, seamos realistas, bajémonos un segundito, miremos, y entonces eso fue lo que pasó ese día, o sea, ese día yo me volví loca y yo dije, eso es obligatorio. Pero el dinamismo las tiene ahí desde hace cuánto, ¿cierto? Sí, claro, ¿no? Y ya después María siguió ya empujándonos también, o sea, María es más precavida porque tiene que escuchar, porque tiene que saber, porque tiene que razonar, pero igual le mete todo el corazón y ya después se emociona por completo, ¿cierto? Que yo creo que eso fue lo que me pasó, porque entonces yo dije como sí, mandemos la hoja de vida, pues yo me demoré mucho para hacer la hoja de vida porque esos días creo que era Semana Santa, entonces no había tenido tiempo y la hice, Sofi la mandó, pues estuvimos como ya vamos a cumplir el año, justamente estamos por esta época cumpliendo el año. Yo por primera vez fui en abril, en yo abril, creo que tú fuiste el eso. siguiente mes. En abril, o sea que en este mes justamente estamos cumpliendo el año. Súper. Sí, entonces ya la primera salida yo estaba súper nerviosa y fue porque yo decía, yo no sé con qué me voy a encontrar, a mí en mi práctica me pegaban, era horrible, pues o sea, era difícil, la práctica fue una experiencia muy linda, pero una experiencia que hemos dicho fue difícil, no fue lo que esperábamos. Entonces yo me fui como súper preparada ese día, cuando yo llegué fue algo Sin totalmente... arejas, con el pelo cogido, Sí, porque no estábamos acostumbradas a tener que estar muy prevenidas, porque estábamos con chicos que tenían una necesidad de apoyo más grande. Ajá. Y no solo eso, sino que la metodología de donde trabajamos es diferente, entonces por ende ellos trabajan diferente y se comportan diferente, porque igual en Plurimente hay personas de todos los tipos de apoyo, pero se comportan diferente porque se les enseña diferente, Y se les porque trata es un diferente. lugar tranquilo y cuando ellos Sí, están claro. tranquilos, pues obviamente su conducta Es un lugar seguro para ellos, que bien respeta sus prioridades, que respeta sus intereses, que respeta lo que son y no los obligan a estar dentro de una normativa, ¿cierto? En cambio nosotros estábamos dentro de una normativa. ¿Y qué pasa si una persona autista está en una normativa a la que no pertenece? Pues obviamente se va a detonar, no solamente los autistas, nosotros también. Si a nosotros nos encierran en un lugar donde no queremos estar, pues yo también me vuelvo pues insoportable, ¿cierto? Entonces nos pasaba eso y nosotros nos preparábamos todos los días para ir a la guerra. O sea, de verdad nos preparamos para ir a la guerra, no porque fuera culpa de los muchachos, ni nada de eso, ni de las personas, sino porque estaban obligados a estar en ese contexto. Entonces María recibió cachetadas, yo todavía tengo una cicatriz y una uñetazo, o sea... Ay, pero qué tan bonito, porque entonces imagínate, si no hubieran ido a Plurimente, se hubieran quedado Nos quedamos con con esa esa imagen de que las personas autistas son agresivas. son agresivas, que es uno de Mito. los mitos que tienen. Otro de los mitos que tienen es, hablando pues ya que entraste en eso, es que no les gusta socializar. Ajá. Entonces posiblemente las mamás crecen con eso y no lo sacan a otros espacios, mientras que eso no es verdad, eso también es un mito, ellos sí les gusta socializar. Lo que pasa es que socializan de una manera muy diferente. Yo creo que es enfocarnos mucho en lo que hablábamos del paradigma de la neurodiversidad, pues eso es lo que ha permitido
como que Plurimente sea un espacio seguro para ellos, donde ellos se sientan bien, donde que sí, a veces, por ejemplo, pues hay detonantes, pero que se puede trabajar de una forma distinta. Y de pronto el hecho de no estar como en esa norma que Sophie mencionaba les ha permitido a ellos sentirse en un lugar más tranquilo para ellos. Y yo creo que eso también es lo que ha hecho crecer Plurimente. Pues si no, no hubiera crecido, ¿cierto? De pronto si los chicos no se sintieran bien ahí, los papás no sintieran que es un espacio distinto, de pronto no sería tan diferente a como empezó. O sea, no habría, que ahora son 36, dijiste, en el momento, ya no serían 36, podrían seguir siendo los mismos 7. O menos. Entonces, o menos, o hubiese dejado de existir. Entonces sí, me parece que es muy bonito y continuando. Sí, pues igual ya voy a terminar. Como que yo vi la primera vez, ese día Sophie no pudo ir, pues ella le tocaba en otro grupo, no pudo ir y ella me dijo, ¿cómo te fue? Y yo, me encantó. O sea, nada que ver. Sí, y Yo te aruñaron, te pegaron, ¿cómo fuiste? Yo el otro día, ¿será que sí me cojo el pelo? Como, tranquila. total, estaban todos, o sea, la única asustada era yo. Literal. Y cuentas la historia tan charra. De cuando me Del metro. dejaron sola. Bueno, lo que pasa es que la persona que me estaba acompañando, todavía podemos decir los nombres, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Bueno, era Gustavo. Y Gustavo. O sea, que son los líderes, y claro, pues, Sí, él es el líder del equipo. Estábamos en el metro, íbamos a ir al parque Arví, pero solamente pues como a mirar y a devolvernos. O sea, la intención era como aprendernos a mover en ese medio de transporte. Ese era el objetivo de ese Ese era el encuentro. objetivo de ese encuentro. Bueno, antes de eso llega él y me escribe, urgente, está lloviendo, no vamos a poder, o sea, como plan B, y yo, ¿qué está pasando? Yo solo iba a ir a acompañar una salida. Y luego me dijo, como no, yo ya tengo plan B, C, por si pasa algo. Siempre tenemos eso. Y ya yo llegué, normal, empezamos. Y cuando nos montamos al metro, él se me acercó y me dijo, yo me voy a bajar ahorita y tú te vas a quedar con ellos. Y yo me quedé así, y yo, ¿cómo así? La única que se asustó fue María Clara. Los conozco hace 10 minutos, porque me está diciendo que me voy a quedar yo sola con ellos. Y me dijo, sí, entonces vamos a ver ellos cómo reaccionan. Y él les dijo, molestando, como chicos, yo creo que me voy a bajar aquí. Creo que era en la estación Universidad, o sea, nos faltaba una estación como 3 estaciones para llegar a Acevedo, para coger el metro cable. Y él estaba grabando un video y dijo, como chicos, yo creo que me voy a bajar. Y se bajó, y todos como, Gus, no te vayas, no te vayas. Y él se bajó, y todos se quedaron tranquilos, como... Bueno, Y yo les dije, ¿qué hacemos? Y me dijeron, no, pues lo esperamos en la otra estación. Pues en la estación que lo tenemos que María, esperar. la mente, ¿qué voy a hacer? Todos se van a No, esperar. y Gustavo también. ¿Qué les pasó? ¿Cómo reaccionaron? Y yo, no, ellos están súper tranquilos. Y me dijo, yo creí que se iban a preocupar más. Y nada, ya llegamos a la estación que era y empezamos a caminar. A los 2 minutos llegó él y estuvieron súper tranquilos. Pues lo mismo, era más preocupada yo por lo que podía pasar que ellos por lo que estaba sucediendo. Entonces yo le contaba la historia a Sophie y éramos como, pues es totalmente diferente a lo que habíamos experimentado, que también hace parte pues del espectro, ¿cierto? De que es algo demasiado amplio, de que ninguno va a ser igual al otro. Y ya, yo creo que desde ese momento hice clic. Entonces, Perdón, en ese momento, ahí antes de que sigas con la historia, para complementar eso ahí, que eso es algo que pasa mucho con nosotros, los adultos neuronormativos, aunque ya ahorita vamos a hablar sobre eso, y es que prevenimos todo y creemos que todo les va a afectar. Entonces a mí también me pasa que, no sé, suena una sirena, entonces uno sabe, hay personas que tienen hipersensibilidad, se estresa más uno que muchos de ellos, entonces uno es, cuidado, como hiperprotegiendo, de protección, como cuidado, a Nati no le gusta esto, entonces cuidado. Entonces un día estábamos también en uno de los encuentros y estábamos en unas sillas. Y entonces alguien se paró como al baño, uno de los chicos se paró al baño, se fue, y otra persona llegó y se sentó en su puesto. Entonces éramos todos, ¿qué va a pasar? Se va a enojar, no, era el puesto de ella, no sé qué. Entonces uno empieza a hacerse una película, que es uno en realidad que está poniendo todos esos pensamientos y toda esa predisposición, y llegó la persona que venía del baño, lo miró, cogió otra silla y se sentó en la otra silla. Y nosotros como... Y el show, donde es nada, o sea, uno es esperando que pase algo y ellos en realidad han aprendido muchas habilidades sociales, porque puede que eso no sea de ellos todo el tiempo, pero las han aprendido y se evidencia que las han aprendido, porque dicen, apenas se va, la líder me dice, ella normalmente pone problema por esto, o sea, ella es muy psicorría con esto, pero entonces claro, todos estamos así como súper alerta a ver qué va a pasar
Llega, coge otra silla, se sienta y sigue conversando y todos como. Entonces eso pasa mucho, que uno normalmente le pone toda esa presión y le pone todo eso y se da cuenta que en realidad, o sea, como que no les damos el suficiente crédito de lo que han aprendido, de lo que han hecho y que en realidad pues están ahí y se nota que han logrado muchas cosas, muchas habilidades. Entonces quería decir esa anécdota también porque me parece súper charro. Pues cabe anotar que eran adultos los que estaban con María. Claro, porque si no, no hubiéramos hecho eso. Sí, claro, sí. Exactamente. Y es un tipo de encuentro Y que porque el objetivo era... Exacto, y porque ya sabemos como hasta dónde, pues como qué pasito sigue. Claro. Y otra cosa muy importante cuando ustedes hablaban era del aprendizaje experiencial, que es a lo que nosotros también le apuntamos, que es como aprender a través de la experiencia, obviamente con todos los apoyos. Mira que tú decías, ya sabemos, digamos que su perfil sensorial, entonces estamos preparados a ver qué pasa, porque digamos que esta chica con la que quizás estaba hablando, era que se ponía pues como mal en sesiones anteriores, pero hay que digo que aprenden, para eso están, que aprenden a y las veces que sea necesario, pues allí, como ustedes dicen, usamos pues ellos pueden llevar los audífonos, su kit sensorial pues que les decimos nosotros, o mantener cositas en la mano, también pues nada de que suprimimos los stimming, que eso es una gran diferencia, que también uno de los chicos llegó cuando se presentó con otro, esa chica estaba haciendo stimming con las manos, el otro chico, ¿tú también haces eso? Ay, ¡Wow! ¡Wow! Yo también, y eso lo haces cuando estás feliz o no sé qué, y ella. Yo decía cuando estoy feliz, no, nunca había conocido una persona igual a mí, entonces eso generan, el stimming es aleteo, pues lo que generalmente, o movimiento repetitivo, ¿cierto? Entonces ella estaba haciendo movimientos con sus manos y generalmente en otros espacios pues es como vetada pues como por eso o regañada que además por tiene que ser algo malo. Exactamente, exacto. Y allí pues no, ¿cierto? Entonces es súper chévere cuando ellos como que se identifican con su par, de que hay otra persona parecida. De eso, yo cambié el tema, ¿cierto? No, bueno, así es, nosotros tenemos una línea, o sea, todavía María tiene que contar nuestro camino en Plurimente, o sea, tenemos ahí varios temas de no te preocupes. Sí, sino que como ya entramos un poquito ahí como a la práctica que hacemos en Plurimente, quería decir también una de las chicas que vuelve y lo dice siempre, inclusive por ahí como en el Instagram está, que le preguntan qué es lo más chévere, ella dice es que se resaltan sus habilidades. Y tiene una historia que la mamá nos contó que ella hace como algo como que borda, hace crochet. Crochet, exacto. Entonces fue al colegio y en ese colegio pues ella fue y pensó que le iban a hacer fiesta a sus amigas y nada. Y llegó a Plurimente con eso y wow, y tú haces esto y me haces esto y lo otro. Ella decía que la diferencia era total, que por eso ella ahí era feliz, porque también era una de las cosas que resaltaban sus habilidades e intereses. Entonces aquí pues también para decir que generalmente como son dos encuentros en uno, pues es como recreativa, pero ya saben pues que estamos trabajando habilidades sociales comunicativas. Pero la otra tratamos de que hacer una actividad que tenga que ver con sus intereses, ya sea pues como en algunos grupos, la pintura o la cerámica, pues no, hacer algo pues como sobre los intereses de ellos. Que de pronto sobre las fortalezas y donde ellos pueden ser ellos mismos siempre. Bueno, ahora sí. retomando, pues no, quería como finalizar con la parte del voluntariado y es que en ese momento nosotras no teníamos como acceso a las fechas en las que salíamos con cada grupo, sino que nos iban diciendo en la cada semana. Día, claro, porque estábamos en pasantía. Porque sí. Estábamos como en el proceso de pasantía de ver si nos quedábamos o no. O sea, qué susto. Yo diciendo que era lo mejor del mundo y luego decían, no, esta no sirvió. Y yo era como súper, no, es que si este sábado de salida yo no voy a programar nada más. Todos sus planes. Si a mí me decían que había un cumpleaños y yo es que tengo un compromiso, no puedo. Entonces yo le escribí a Nati, yo como, hola Nati, es que necesito saber si puedo programar algo o no. Y ella me decía como, pues no, tranqui, en esta fecha sales, como se comunican contigo. Y yo, bueno, está bien. En serio. O sea, María, yo falté al día del concierto de Morat porque pues lo había comprado desde octubre y el día del cumpleaños de Sofi
y ya, o sea, el resto siempre yo era como sí, o sea, y me decían y yo no, cuando sea yo voy, porque la verdad me parece un espacio muy lindo, pero en ese momento sí era como muy novedoso y diferente a lo que había conocido, entonces nada, pues ahí les cuento el chisme de esa parte. Pero sabes que eso mismo que dices tú de los, pues como la actitud de los voluntariados, es lo que pasa, ¿cierto? Ellos, pues ustedes y todos le ponemos ahí como la pasión y una salida los sábados, a muchos les he escuchado, inclusive para mí también, es como relajación también, o sea que yo voy también a gozármela con los muchachos y ellos yo creo que perciben eso, no, total, y por ejemplo yo decía, ay, menos mal me toca ir a una salida porque como estoy estresada, ¿cierto? Como que uno viene estresada y como la dinámica de la semana del trabajo y ir allá es, pues además verlos a ellos reírse, sí. No, eso es ir a pasar bueno también, o sea, es ir al parque Arví a pasar bueno, o es ir al jardín botánico a pasar bueno, ya no es que tú estás obligatoriamente trabajando ahí, sino que estás disfrutándolo también y eso es muy bonito. Y disfrutando ahí como del trabajo. Sí, exactamente. Sí, súper. Digamos que te han dicho, porque queríamos hablar mucho también sobre todo ese tema del voluntariado. O sea, ¿tú por qué crees que es importante que una persona haga un voluntariado? ¿Qué efectos tiene en la persona, en la salud mental? Bueno, ya estamos hablando que uno le pone toda esa pasión y que eso genera sí, en Plurimente que hemos visto uno y que nosotros pues, le apuntamos a eso es, como lo había dicho, a derribar las barreras, ¿ok? Porque miren, ustedes ya lo dijeron, teníamos aquí una concepción de lo que es autismo, de cómo se trabaja en esta población y es un cuento muy diferente. Y así lo que tratamos es que, por ejemplo, tú vas y multiplicas ese aprendizaje en otro, ok, listo. Y todo el valor pues como de acompañar, de sentirse la pasión. Y en este cuento creo que todavía faltan muchos profesionales y todavía inclusive dentro del ámbito pues, de la salud hay muchas barreras. Uno, barreras y dos, mitos, ¿cierto? Entonces yo creo que de esa manera pues como que contribuimos a que cada vez más personas sepan sobre el autismo. Incluso, se me acaba de olvidar, espérenme, a mí me pasa esto todos los episodios. Y yo me tengo que quedar callada un segundo. Ok. No, espérenme. Vale. No respiren, no respiren, no hablen, no piensen. Tú dijiste, los voluntariados. Incluso, porque nosotros pudimos derrumbar esas barreras que tú estás diciendo, pero nosotros incluso no teníamos solamente esa visión, porque es que nosotros tuvimos esa práctica, pero nosotros les hemos hablado mucho de nuestro semillero de investigación, donde tuvimos a Mariles, que incluso lo van a ver en el próximo episodio, que vamos a seguir hablando sobre este tema del autismo, porque él es pues un profesional experto en autismo y él es el que nos ha enseñado, pues él y Cruz, nuestra profesora, también nos enseñaron todo lo que sabemos de autismo hasta que entramos en encuentros, todo lo que sabíamos de autismo, ¿cierto? Y ellos también tienen una visión muy similar a esta, ¿cierto? Entonces nosotros, por eso creo que también fue un choque tan grande para nosotras entrar a la práctica, porque yo siento que si nosotros hubiéramos ido a la práctica desde cero y hubiéramos entrado con eso, creeríamos que eso es lo correcto o la única manera y probablemente seríamos unas profesionales así, ¿cierto? Seríamos aunque igual nos tocaba mucho, seríamos unas profesionales que pensarían todos esos mitos, como, ay no, si está leteando es porque tal cosa, ay no, que no haga esto, ay, es que él se quiere poner aquí a jugar y en este momento estamos todos haciendo esta ronda y cantando, o sea, es que tiene que hacer eso obligatoriamente, ¿cierto? Y nosotros seríamos así, seríamos impulsándolos a ellos a esa neuronormatividad donde queremos que estuvieran, ¿cierto? Pero gracias a Cruz y Andrés nosotros no teníamos no llegamos de cero, llegamos con ese criterio y ese criterio que ellos nos fueron formando, que obviamente uno termina de formar, pero que ellos nos dieron esas bases y que nosotros cuando entramos dijimos definitivamente no, y de hecho cada vez que nosotros nos reuníamos cada 15 días, o en ese entonces era cada 8, nos reuníamos cada 8 días. Y María y yo solamente llegamos, ustedes no saben lo que nos pasó, y contábamos. Y entonces llegó, hicieron esto, y pasó esto, y pasó esto, y pasó tal cosa. Y ellos nos decían, no, niñas, eso es de aprender. O sea, ellos en realidad nunca criticaron, o sea, nosotros éramos las únicas que éramos como, no, es que no sabíamos qué hacer tampoco, porque decíamos, no se alinean mucho a lo que queremos hacer, a lo que hemos visto en el semillero, cómo lo trabajamos.
Porque te voy a interrumpir un segundo. Por ejemplo, a mí me pasó que una vez yo me sentaba en el piso con uno de los niños, porque era un niño, y una de las profesionales me dijo como, No se puede. no te sientes en el piso con él, ¿por qué te sientas aquí con él? Es que Tiene que ser él así. tiene que estar sentado porque tiene que tener los pies sobre la tierra. Y yo pensaba, pues es que en el piso él se siente más cómodo, él se siente bien, y él quiere estar en el piso, y conmigo trabaja estando en el piso. Pero no, pues me tocó empezar a sentarme en la mesa. Entonces yo pensaba, bueno, ¿cómo hacemos si yo quiero poner esos intereses como algo que a él lo motiva a estar conmigo? Porque si no, él va a estar en algo diferente, él no va a estar conmigo, él va a estar pensando en otra situación, no quiere estar conmigo, ¿qué vamos a hacer? Entonces era como difícil porque pues, yo también, uno Tenías también que tenía ceder tú en todo. que ceder en eso que proponen en el lugar donde tú estás, porque al fin y al cabo pues Con las reglas. uno está bajo como esas reglas. Incluso ahora que dices eso de los intereses y que ustedes dicen, hacemos un encuentro donde fortalecemos igual desde la recreación esas habilidades sociales, pero otro donde nos enfocamos mucho en esas fortalezas, en esas habilidades y los intereses que ellos tienen. Yo tenía una chica, bueno, era una mujer, que además es que justamente me toca a mí, tenía su interés específico, era Disney. Ok. Y mi interés específico es Disney. Súper. Entonces yo dije, genial. Claro, porque Cierto, tú o sea, puedes era compartir y perfecto, además claro, es total, todo o sea, era el clip. perfecto, Perfecto. porque ella solo hablaba en La mejor términos- dupla. solamente hablaba en términos de, o sea, ella nunca mencionaba algo normal. La mamá la regañó, entonces mamá Dumbo regañó a tal persona, que yo no sé qué, o sea, todo era en cuestión de los personajes. Y yo la entendía porque yo amo Disney. Entonces yo era, no, súper, le hice una comparación como con ¿cuál película fue? Tú Con La dijiste, Sirenita. yo me acuerdo, tú le dijiste. Pues eso fue después de que me regañaran, ¿cierto? Sí. Entonces, entonces yo era súper feliz porque entonces yo hablaba con Porque ella. estabas conectada, Claro, estabas y llegaba trabajando los la parte de sábados, comunicación, y hablaba excelente. y trabajaba esas habilidades sociales con ella, Ajá. o todo lo que ella tenía que trabajar a través del interés, porque lo teníamos igual, entonces hablábamos. Entonces yo era súper feliz y les contaba pues como a los profesionales, eran como, no, o sea, con ella no puedes hablar nada de eso. Es mejor O sea, que lo evites. no menciones nada de ese tema, o sea, ella no puede hablar de eso porque ella habla de eso 24/7, o sea, ella necesita una hora donde no hable de eso. Pero yo era como, pero si puedo llegar, no le hablo. O sea, eso es un castigo para mí, no para ella. O sea, era imposible porque ella me seguía hablando y a mí me tocaba ignorar lo que ella me decía. Entonces me decía como, si le gusta hablar de películas, habla de películas de la vida real. Entonces le dije pues como, Ay, no. Pero es que escucha esta parte de la escucha. historia. Entonces yo le dije como, estaba hablando, bueno, ella siempre habla de Dumbo. Y entonces me estaba hablando de Dumbo y yo le dije, bueno, pero ¿no tienes alguna película con personas de la vida real que hablemos de ellos? Y me decía, sí, ¿de quién fue? De Encantada. Sí. Que Encantada empieza como una caricatura y después se vuelven personas de la vida real. Pero igual sigue siendo lo mismo de Disney, las mismas princesas. Y yo, hablemos de una película de personas de la vida real, algo más cotidiano. Y ella sí, encanta, y me empieza a cantar tan Encantada. Y empezó como, es que fue muy charro como empezó una mujer que se va por una alcantarilla. Y pues ella ahí conoce a una persona nueva y yo estaba como cerquita, o sea, ni siquiera estaba, y yo escuchaba y yo esto lo conozco. O sea, ella me empezó a contar como súper seria, como, mira que yo sí conozco una película de personas reales. Ajá. Y ella nunca dijo que se llamaba Encantada, nunca nos dijo que se convertía en caricatura, nada. Ella solamente, ella fue muy inteligente y contó la parte de la persona real. Pero no contaba con que nosotras conocíamos la película y que claramente no era. Y entonces yo, o sea, era muy duro porque yo tenía que luchar contra mis ideales, porque tenía que hacer caso. Entonces yo, bueno, ¿y te has visto el Titanic? Y entonces ella fue como, no le conté todo el Titanic. Y entonces yo era contándole todo el Titanic y ella era como, bueno, pero ¿has visto Dumbo? O sea, me cambiaba ahí mismo el tema y yo era intentada y era muy difícil. Y justo, o sea, eso era muy frustrante para mí, porque yo necesitaba conectar con ella, sabía cómo conectar con ella y no lo podía hacer. Entonces, claro, llegábamos a lo que venía es que llegábamos todos los todos los jueves que teníamos el semillero de investigación, nos preguntan como, ¿cómo les fue? Y teníamos siempre un tema específico y nosotros nunca dejamos que ese tema saliera porque vamos, pero esperen, les vamos a contar lo que pasó hoy en nuestra práctica. Y les contábamos Eran las aventuras. y éramos súper bravas. Y ellos lo que iba a decir es que ellos nunca juzgaron, nunca dijeron como, ay no niñas, ustedes tienen que hacer eso, tienen que hacer eso, sino que eran como, no, es aprender también de otras cosas, son otras maneras, y nosotros éramos pues, o sea, paradas en los pelos. No, Total, eso son otras prácticas.
Y yo me acuerdo Lo mucho que pasa es que sí, para ustedes que ya traían, digamos, una filosofía diferente, sí, fue el choque. Pues a mí me parece, o sea, digamos, así lo mismo a ti te gusta, bueno, a nosotros nos gusta hablar de autismo. Imagínense que alguien en ese momento nos diga, no, es que no le pueden hablar a ellas de autismo, porque si tú les hablas a ellas de autismo, ellas no paran de hablar de eso. No les hables de autismo, o sea, o que le digas a mi novio, no, es que no puedes hablar con Sofía de autismo porque es que ella habla de autismo todo el día. Entonces, o sea, yo no podría conectar con mi novio sobre qué vamos a hablar. Pues por eso, de verdad, en todos los capítulos le tiro súper duro, qué pesar. Que yo estaba pensando algo que pasó también en nuestra vida como a raíz del semillero, y es que el año pasado, sí, en marzo tuvimos un foro para hablar de autistas en la universidad. Entonces yo me acuerdo que cuando estaba acabando el foro, una doctora comenzó a hablar y ella, todo el foro hablamos de que el autismo no lo vemos como una enfermedad, y ella cuando que hizo es una su condición, que es una forma de condición, procesar ajá, la una forma de ver el mundo. Ujú. Siempre en el semillero yo creo que se ha sido muy insistentes con una forma distinta de ver el mundo, de relacionarse y sí, como de procesar la información, así lo veo yo. Que bueno o malo no, sino que es diferente. Y la diferencia no es mala. Y que incluso, perdón, voy a interrumpir ahí, que incluso ser diferente a procesar la información, pues todos procesamos la información diferente. Sí, por eso Sí, pues, hablamos pues de neurodiversidad. Incluso a mí me gusta mucho algo que dijo Laura en nuestro podcast, la frase de Laura. Propio neurotipo, que ahorita decíamos que íbamos a explicar ciertos términos. Neurotipo es como una forma en la que el cerebro está cableado, que implica el proceso de aprendizaje, la sensorialidad, la forma de expresar emociones, de aprender, ¿cierto? Y entonces lo que pensamos es, todos los cerebros humanos son distintos, son neurodiversos, pero dentro de esa neurodiversidad hay otros que divergen quizás o que tienen otra trayectoria distinta, y en esas divergencias está el autismo, la atención divergente, el trastorno afectivo bipolar, el TOC, los trastornos de ansiedad, el síndrome de Tourette, entre otros, que también resignifica un poco el asunto identitario y no lo pone en patología, porque si miramos la biodiversidad como el ecosistema, ni un árbol es igual al otro, ¿cierto? La naturaleza es totalmente diversa, pues nosotros también. O sea, como que es supremamente improbable que un cerebro sea igual a otro, pero existe algo que se llama la neuronorma, y es asumir que todo el mundo estudia de la misma manera, trabaja de la misma manera, ama igual, y que hay unas reglas que tienen que aplicar para todas las personas. Ahí está el asunto, como que no hay reglas que puedan ser de esa forma. Nada, y la doctora empezó a hacer como su intervención y ella hablaba, creo que de un paciente autista, que cómo hacer con esta enfermedad. Entonces Todos quedamos como, amiga, ¿no escuchaste el foro? Sí, y después alguien nos contó que una mamá se había acercado a ella y como que le dijo, si tú lo ves como una enfermedad, estás equivocada, ¿cierto? ¿Qué haces aquí? Ajá. Y yo me acuerdo que yo le pregunté a Cruz un día, Cruz, nuestra profesora, que ya les dijimos ahorita, ella le dijo, como Cruz, ¿a ti qué te parece la intervención que hizo la doctora al final? Y me dijo, María, ¿sabes qué? Me parece muy bien que lo haya dicho, porque es que estos espacios son para conversar, no es para saber quién está bien, quién está mal, es para que conozcamos. Y ella pudo haberse llevado algo distinto. Tal vez ella no quería decir, es que es una enfermedad, está mal, está... Simplemente ella, desde su paradigma también de la medicina, de lo clínico, pues lo ven así. Pero que se pudo haber llevado ya a este espacio. Entonces me parece muy valioso que se abran estos espacios de conversación precisamente para ver y conocer otras perspectivas, que no es que tengas que encajar totalmente con una, pero sí saber qué es esa diferencia. Ella pudo descubrir muchas cosas en ese espacio que nosotros no conocemos, y no está mal lo que dijo, simplemente lo dijo, es su pensamiento y nosotros podemos seguir trabajando haciendo su regañada. qué pecado, como haciendo que se visibilice esto que queremos mostrar, que hablamos desde la diferencia y desde el respeto a esa diferencia. Bueno, y llegué a ese tema porque me enfoqué como en lo que Nati ha dicho varias veces, es derribar esas barreras. Yo creo que las principales barreras es también como esa poca flexibilidad que se tiene a veces de escuchar nuevas ideas. Las actitudinales, ajá, sí.
Eso lo hemos dicho muchas veces y es como nosotras entendimos que era el autismo. Yo conocí la palabra autismo cuando yo estaba en el colegio. Y había una chica que hablaba sola, ¿cierto? Y entonces todo el mundo decía, tal persona es autista, tal persona es autista, tal persona. Y ese es siempre pues ya por lo menos ha cambiado, pero eso era lo que pensaban que era autismo. Una persona Pero en los que habla colegios todavía el término autismo entre los chicos como de insultos, se porque usa estás de hablando forma solo. peyorativa. Claro. O sea, o el solo. Ajá, El entonces, rarito es autista. en mi caso, pues en el colegio no era como Todavía. que fuera el rarito el que estuviera solo, sino era ella específicamente, me acuerdo mucho. Además, yo nunca la vi hablar sola, pues, pero alguien decía como, ay, María Clara habla sola, María Clara es autista, ella es autista, ella es autista, ella es autista, ella es autista, 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 y a mí se me quedó. Entonces, por mucho tiempo a mí me decían autismo, y esa era la imagen que a mí me venía, ella. Esa era la imagen que yo tenía. Y me empezó a cambiar porque me vi atypical. ¿Te las viste? Ok, sí, claro. Atypical, ya se las he recomendado 1000 veces, he contado esta historia 1000 veces. Pero entonces empecé a ver Atypical y me enamoré. Además de coincidió con que yo estaba empezando psicología. Entonces me enamoré de psicología, de autismo, y dije, yo quiero ser esta psicóloga, la psicóloga de Atypical. Yo dije, yo quiero ser ella. Ah, qué bonito. Entonces ahí fue cuando yo dije, ya sé que encontré mi nicho, ¿cierto? Entonces ahí fue que me obsesioné con el autismo. Y empezamos pues como a hablar de eso, metí a María ahí obligada también y también me terminó encantando. Y empezamos pues como con todo ese tema, pero yo también tenía mis prejuicios, yo Total. también tenía mis... Mira que hay un ejercicio que cuando llegan los papás que les dan el diagnóstico de que es autista y llegan pues a mi consultorio particular y dicen, pero tenemos muchas dudas, porque entonces siempre yo hago la pregunta, cuando te ¿Qué es mencionan autismo? autismo, ¿tú qué imagen tienes? Total. Para poder saber desde dónde empezar. Entonces ellos me dicen, pues es el que está en un rincón meciéndose, está o aleteando, o el que pega y ella no hace nada de esto, ¿cierto? Entonces, con razón, ¿cierto? Entonces ahí pues nos da los elementos sin juzgar a la familia, Claro. porque además digamos que el cine, ahorita que estamos hablando del cine, nos muestra digamos como esos dos extremos, o el que es súper dotado de altas capacidades, de todos igualitos. exactamente, para allá el cine nos muestra esa parte o nos muestra lo otro, que son los muchachos que no se comunican verbalmente, ¿cierto? O que se agreden, entonces el cine no nos ayuda Y todo el tampoco espectro mucho, queda porque eliminado, la están dos mitad, yo extremos. siempre digo, Ajá. y pues la mayoría mayoría. están en la mitad, nada que ver ni con eso, ni todos tienen altas capacidades, ni todos necesitan pues como tantos apoyos, pues la mayoría están aquí en la mitad. En la mitad del Exacto. espectro. Entonces, Ujú. para mí era muy complicado porque yo pensaba, cuando uno piensa en las barreras que otras personas tienen, pues nosotras también empezamos con nuestras propias barreras. Yo no sé, María, si tenía una imagen de que era el autismo. De hecho, no, yo no tenía como mucho conocimiento del Ajá. tema. Yo de verdad empecé, ya lo hemos dicho, por Sofi, porque Ajá. a Sofi y yo sí, pues yo me acomodo. Como lo mismo, yo así, tenemos que hacer esto así, y María, Ajá. bueno. Entonces yo empecé a relacionarme. Es que estoy pensando que me vi primero. Yo creo que yo me había vi Mudanzas del Cielo, Eso. que mi interés específico son los dramas coreanos. Entonces yo dije, drama coreano, un tema que me están recomendando. Cruz me dijo, Perfecto. mírate esta. Yo me la vi. Yo dije, bueno, creo que Cruz no se la había visto, pero la recomendó. Ella la recomendó. O algo así. Y era lo perfecto. Entonces yo me la vi y yo vi. Igual es muy estereotipado. Como todo. Pues, ajá, como los extremos que Nati menciona. Sí, total. Pero empecé a ver eso. Y claro, como me empecé a acercar desde lecturas, yo decía, bueno, lo que aquí diga. Y después, Eso, al fue principio que- uno es así con todo, Ajá. o sea, es lo que el texto diga, pues eso es, porque esa es la teoría, eso es lo que me están enseñando. y yo creo que sí fue entrando a la práctica. O sea, como que la práctica y el semillero fueron paralelas. Entonces fue como darme cuenta de es algo que es demasiado amplio, demasiado grande. No lo puedo encasillar solamente en esto. En investigación social, estuvimos con... Pero ahí era todavía mucho lo que el texto decía. Bueno, sí, es verdad, sí. Bueno, entonces, digamos que uno mismo también tiene muchas barreras que va cambiando y que empiezan de cierta manera y terminan en otra. La mía era totalmente de prejuicios,
¿cierto? Y de lo que a mí me había tocado cuando era chiquita entender que era el autismo. Y entonces volvemos a lo mismo, los autistas no son agresivos, no son malas personas, no son solitarios, ¿qué otro? No son empáticos, No, porque no son, pues, que son empáticos. quieren estar solos, pues es lo que la gente Dice que cree. no son Pues empáticos. obviamente ellos sí necesitan unos espacios. Es diferente. Que es diferente. Pero yo digo, es diferente. O sea, como que no socializan porque socializan de forma diferente. Lo que se nosotros vemos, relacionan. por ejemplo, lo que tú dijiste, o sea, buscan al otro a través de su interés y para hablar de ellos, ¿cierto? Ajá. Entonces pueden hablar mucho tiempo, pero es porque cuando uno autista viene y se te arrima como a hablar de su interés, es que tú eres importante para esa persona. Total. También otra de las cosas que inclusive se ve y que al principio las mamás nos dicen es que nosotros los vemos que están con ellos, pero ellos no conversan, pues están ahí. Pero, Haciendo algo. pero él llega a la casa y dice que fue su mejor tarde. Es que esa es su mejor tarde porque solo el hecho de estar con alguien, compartiendo, no hay necesidad de que hablen. Y pueden ¿cierto? ser ellos un lugar donde no están tan estructurados. No sé de la mayoría dónde estarán, pero hay personas que están en diferentes colegios, en diferentes... Pues sí, la mayoría están escolarizados. Y en colegio, pues, regular, en educación regular. Exactamente, pero en esos espacios, digamos que muchos, pues no estoy diciendo que todos, en los descansos pasa solo, por ejemplo. O ellos hacen, perdón, ellos Su van, propio grupo. exactamente, ellos no tienen con quién, ¿cierto? Y todos llegan el lunes a hablar de que estuvieron en la finca, estuvieron en el cumpleaños y ellos nada. Entonces lo chévere es que Ellos también estuvieron en la ya finca. ahorita pueden ir a decir de su experiencia que estuvieron con amigos. Yo creo que también eso va un poquito de la mano como con esa creencia de, claro, tú estás solo, eres el raro porque estás solo. Y realmente hay muchos chicos que ahora están solos, pues si les gusta. Y No porque sean autistas. No porque sean autistas. Y está como esos mitos, sí, como esos mitos que mencionábamos. Pero qué bonito y qué bueno que tengan, que ahora ellos puedan decir, es que yo también estuve en la finca, es que yo también... ¿Qué hiciste tú en diciembre? Yo me fui a una finca, no sé, y jugué juegos de mesa, algo así, pues... Lo mismo que hacen todas las personas, pero que también si no les gusta y no lo disfrutan está bien. Pero como que a veces es como, pues a ti cómo no te va a gustar irte a rumbear. Imagínate que también es una frase que yo le digo mucho a los papás, es, ellos vienen a terapia que para que sean más sociables y el que es muy extrovertido y habla hasta por los codos, Es que todo él es no malo. va a terapia. Pues es decir, si yo fuera muy extrovertida, conversara mucho y mamá no me iba a llevar a terapia para que deje hablar un poquito, pero el que no habla tanto, que pues ya sí está bien, sí tiene que ir para que aprenda a hablar un montón, pues. Total. Yo quería preguntarte, ¿cómo llegaste al tema del autismo? ¿Qué te motivó? Seguro ya te lo han preguntado mucho. Sí, inclusive ayer mi hijo me está diciendo, mami, ¿por qué psicología? Entonces, como yo les decía, la primera carrera es educación especial, porque siempre yo era la profesora en los juegos de roles, entonces yo sí tenía claro que iba a ser profesora, pero Ajá, yo desde no chiquita. sabía exactamente. Luego entonces preescolar o educación especial, entonces preescolar no, porque yo pensaba que para ser profe de preescolar hay que tener habilidades artísticas. Yo por ahí no iba. Y de pronto mi hermana, la mayor, me decía que alguien que ya conocía estaba estudiando educación especial y que educación especial era eso. Y yo, ay, wow, pues eso me gusta. Y ahí pues arranqué. Ya luego pasé a y el autismo llegué es porque ya cuando hice las prácticas, yo las hice pero con discapacidad intelectual. Una amiga estaba en una fundación de acá que trabaja pues en autismo y me dijo, están buscando, pero en ese entonces, pues imagínate, hace mucho tiempo es más o menos algo lo que les pasó a ustedes. Entonces ella me decía, pero esto y esto, porque Es además difícil. allá eran muchachos con un nivel de apoyo, pues además que coexistía el autismo con discapacidad intelectual, entonces era más difícil. Fuimos esas. Exactamente, pero allá, pues no sé, me gustó y mi mamá me decía, ¿y cómo sigues allá? A mí me gusta. ¿Te iba bien con esa manera de trabajar? Pues es que era lo que Lo que teníamos. conocías. Y por ejemplo, Beatriz y yo decimos, porque a veces nos culpamos de que, wow, nosotros cómo hacíamos eso tan implosivo. Pero eran las herramientas Claro, que lo que teníamos en ese conocían. momento y lo que conocíamos.
así como cuando uno le dice a la mamá, era lo que conocías, entonces ya, pues no, era con lo que venías, entonces no la culpes, ¿cierto? Total, entonces igual pasa. Yo le digo a Beatriz, yo ya me perdoné, ya te perdonaste, porque por ejemplo en lo sensorial era que era implosivo, es decir, no importa porque se tiene que acostumbrar a la bulla. Y nos tocaba o a tocar lo que no claro, les gusta, éramos, tocar. ahorita que hablabas de esto, hacíamos integración sensorial y era como tocar varias texturas porque se tenían que acostumbrar a eso, ¿cierto? Pero pensar en esas prácticas anteriores no me sirve ahora, ¿cierto? Porque si no me voy a responsabilizar un montón. No, pero es que además sí te sirve porque es que lo que tú estás haciendo ahora es diferente desde otra cosa, o sea, no es, no, total. O sea, precisamente porque conoces eso, sabes cómo hacer otras cosas, ¿cierto? Y lo mismo, o sea, uno sabe qué quiere porque también conoce lo que no le gusta. Para uno saber qué le gusta, tiene que saber con qué no está de acuerdo y qué no le gusta. Sí, entonces ahí yo, y pasé mucho tiempo ahí, y luego, estando en esa parte, yo decía, en los adolescentes de autismo nivel 1, yo decía, ¿y dónde los mandamos? Porque ahí sí necesitan pues psicólogas que sean expertas en autismo para que trabajen toda la parte emocional, porque la adolescencia es una etapa que tiene unos retos para todos y pues y más para ellos, porque hablando de las habilidades sociales, en la adolescencia la brecha social se abre, ¿cierto? Porque entonces el reggaetón, la rumba, los 15, y ellos nada que ver con esto, sino que están mirando hacia otro lado. Y eso me llevó, yo siempre quería también estudiar psicología, entonces yo dije, no, yo voy a estudiar psicología, pero mejor dicho, ellos me llevaron a estudiar psicología porque yo quería apoyar en ese proceso. Y ya el cambio de clip, como les dije antes, fue allá en Lima con Ernesto Reaño en EITA. Ernesto es un psicólogo, además que lo sí, saben quién es, y allá tuve pues la fortuna de trabajar con él y mostrar que la neurodiversidad, la neurodivergencia, yo ya vine con ese clip, yo dije no, cero esas prácticas, inclusive allá, imagínate, hace 10 años, hablando de barreras del autismo y los mitos, hace 10 años yo escuché que las características en mujeres, que sé que ustedes lo trabajan un montón, era diferente que las características en femenino. Por eso no se diagnosticaba. Total. Entonces, cuando yo llegué aquí, que yo dijera eso en esa institución era que... ¿De qué estás hablando? Ya que otra cosa se inventaron, ¿cierto? Entonces, bueno, pero menos mal. Pero eso requiere también mucho criterio de tu parte, porque llegas a una parte donde todos piensan de una manera y tú dices, no, es que yo aprendí esto, yo ahora pienso esto, yo puedo cambiar de opinión, tengo esto. Total. Y enfrentarte a las otras personas que tienen experiencia de años y te dicen, no, o sea, sí, ese primer año allí fue difícil porque yo decía, ¿y cómo están así? Pues, o sea, claro, yo ya tenía con otro clip diferente. Y bueno, y ya aquí estoy feliz porque hago lo que quiero y me metí mucho en autismo mujeres, que también aquí no habían, digamos, como que hablar de autismo y mujeres aquí en Medellín no era una cosa tan fácil, todavía lo sigue siendo, siento yo, que si bien ya es un tema que ya, por ejemplo, ustedes desde allá, desde la universidad, las están preparando y les están diciendo es diferente, y yo trabajo con otros psiquiatras de la Universidad de Antioquia que son profes, y ellos han tratado, ¿cierto? Han tratado ahí de meter pues como ese tema, sin embargo no es fácil tampoco todavía, sobre todo en el sector salud, en psiquiatría, en otros, porque por lo mismo barreras, y tú cómo vas a ser autista si estás casada y tienes hijos, por ejemplo, puedes decir. ¿Y tú cómo le vas a ayudar a personas que han estudiado 20.000 años y son los más tesos, llegar diciendo que acabas de descubrir algo, ¿no? Pero es por los mitos, claro, por eso. Yo digo, cada uno dice su interpretación sin juzgarlos, obviamente, es porque eso fue posiblemente lo que él también tenga. Su formación. No, pues es que con decirte que tú no puedes ser autista porque tienes 3 carreras, pues... Exactamente. Te lo juro que ellos, y yo tengo muchas cosas por decir de lo que le han dicho a las chicas que trabajan conmigo, pues con las que yo les hago acompañamiento, porque pues no se sienten además no validadas. Entonces, ¿qué pasa con esa barrera? Cuando ellos encuentran eso, no vuelven ni al psiquiatra ni a médicos porque sienten que no están validando pues su diagnóstico. Incluso hablando de las barreras, para mí también es muy difícil porque tengo familiares que todavía tienen esas barreras muy instauradas, y
y yo intento predicar mi nuevo conocimiento y decirles, no, esto no es así, y es muy difícil, sobre todo con personas adultas que ya saben, entonces ya no están acostumbrados a desaprender para aprender otra cosa, ¿cierto? Entonces resulta que en la familia muy lejana, o sea, no en mi familia, sino en amigos de familia, diagnosticaron a un chico. Y entonces dijeron como, bueno, no, tranquilo. Y entonces empieza mi familia, pues también familia lejana. Es que eso es culpa de la mamá, es que la crianza lo criaron muy mal, eso es culpa de ella, se deberían separar, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me empieza a temblar el ojo. Y es muy difícil. Yo digo, no, eso no es culpa, bla, bla. Porque además vienen a donde mí a preguntarme, como, ve, ¿tú qué pensás? ¿Tú qué sabes de autismo? Decinos qué hacemos con Sí, esto. pero esa es una barrera. Horrible. Es la crianza, siempre pensando en que no es que... No tienen nada de culpa. Exactamente, sino que ellos son es que los Sí, no crían, la los dejan culpa. hacer lo que sea. Sí, entonces, bueno, entonces vienen donde mi hijo, ve, Sofi, ¿tú qué sabes de este tema? Decime tal cosa. Y entonces yo les vuelvo a decir y me vuelven a decir, no, es que esa mamá tal cosa. Digo, no, pues, entonces como ellos me están preguntando, me están dando la autorización de decirles, yo les digo, pero aún así es muy difícil, o sea, sí, que es la crianza, entonces dicen, ay, no, ha sido súper difícil, esto es muy horrible, qué horror esta enfermedad tan horrible. Ahora ya todos los diagnostican con autismo, eso ya es como una plaga, hay demasiada gente. Así, Ay, sí, esa últimamente. a todo Es el un mundo montón. lo diagnostican. Que a todo el mundo con le dio autismo. por ser Ay, que autista. porque a un niño entonces no le gusta, que pesar, que porque a un niño entonces no le gusta el ruido, entonces lo van a alcahuetear, y entonces que porque la Que se crianza es acostumbre. respetuosa y que hay que pesar, entonces ya es autista, que porque no le gusta un ruido es autista, no, ya. Entonces es un montón de pensamientos así de, es que los diagnostican porque quieren, porque ya no saben qué hacer con ellos, entonces que hagan lo que quiera, culicagado, malcriado, que puede hacer lo que quiere y controla a los papás con un dedo. Esa es lo que muchas personas piensan del autismo y es demasiado difícil uno confrontarse con eso. Uno cómo lidia con eso, con esos mitos. Pues es entender, como yo les digo, es entender que, digamos, esas personas que tú estás diciendo que son adultas, Tienen unos entonces recursos transformar los pensamientos de los otros, no. Claro. Nosotros hacemos lo que nos corresponde, que nos corresponde a nosotros, pues que tenemos otra visión, es como contar. Ya, si ella, digamos que sigue con ese mito, pues es difícil porque, y más, Claro, si también es es, adulta, si las total. personas tienen esas habilidades o esas herramientas para recibir esa información, es que es muy difícil que una persona adulta reciba información nueva. Y yo siento que es por eso mismo, como ya es lo que yo pienso, esas cosas son Ya no así, lo van a desaprender. y cómo lo voy a desaprender. Hay muchos que están dispuestos por distintas circunstancias familiares. Por ejemplo, los abuelitos sí entran, digamos que si son cuidadores y todo eso, pues la idea sí es que uno haga psicoeducación y formar de una, y yo creería que ahí es como dar una información simple, concreta, con ejemplos, mira, es que esto muy fácil. se relaciona con eso y eso, pues así como... Sí, sino que digamos, yo a esta persona la puedo ignorar, que piense, respetar que piense también eso y yo guardarme mismo. Pero me parece un reto cuando la persona que tiene todos estos mitos es la familia directa de este chico, ¿cierto? Porque entonces el que se afecta es el chico. Porque, ¿sabes una cosa? Imagínate que cuando pasan estas situaciones, lo que pues me ha funcionado de mi experiencia es empoderar a los papás. Porque cuando no se empodera a los papás pueden dudar cuando el papá del papá, o sea, cuando el abuelito del niño le dice, te están llenando la cabeza de cucarachas. Entonces, En mis tiempos eso se resolvía con una pelea. y ya. total, entonces yo siempre digo, empoderamos a los papás para cuando el abuelito haga un comentario, él pueda saber responder de forma asertiva, ¿cierto? Y tomar decisiones, porque muy probablemente la decisión es que ya se consiga otro cuidador porque los abuelitos no lo están entendiendo, están usando malas prácticas, ¿cierto? Y lo otro es que poco a poco, pues Sí, con ellos esto es con es paciencia. súper difícil. Total. Un paso a la vez, un día a la vez. Un día a la vez. Nuestro mantra Nuestra sí, desde que estamos aliados con Isa Castro, Solo decimos un día a la vez. Pero es precisamente eso, es entender que es un proceso difícil. Es que además, como hasta este momento, bueno, no como muchas personas todavía lo ven como una enfermedad, como todavía se clasifica como un trastorno, que eso, a mí eso me causa muchas preguntas. Porque el trastorno es algo no normal.
Y sí, sabemos que no es lo normal, lo normativo, pero es muy difícil. Entonces, como precisamente entender que es con el tiempo, con saber llegar con esa información acertada a las personas. Y también yo siento que lo que Nati decía, como saber qué parte del trabajo corresponde a uno como profesional. Entonces, pues, uno no puede ser el superhéroe de todo el mundo. Por ejemplo, ahí nos corresponde es empoderar a los papás. Y lo que pasa es que estamos viviendo un momento histórico donde se está hablando de este nuevo paradigma. Entonces no es fácil porque, pues, el cambio. Exactamente, cuando tú hablabas, por ejemplo, de trastornos, obviamente es un conjunto de características de personas que piensan de esta manera y a este conjunto de características se les pone ese nombre, ¿cierto? Hasta ahora vamos ahí. Y sobre todo porque nosotros nos tenemos que regir pues, con el manual DSM-5. Que lo hemos dicho mucho. Y ahí, ¿qué pasa? Que ya una cosa es estar ahí, pero pues como la información que tú le das a los papás. Claro. Bueno, aquí se ve de esta manera, pero la idea es que se vea de esta manera, ¿cierto? Como que incapacidad para relacionarse, no, esa no es una puede estar incapacidad. en el Cambiar DSM-5 esa, incapacidad, pues un lenguaje más ese lenguaje. afirmativo, sino que no es incapacidad de tu hijo, sino que mira, tu hijo se puede relacionar de esta manera, de este, sí, es como el lenguaje. Nosotros lo hablamos muchísimo y tenemos esa crítica hacia el DSM-5 porque es que engloba un espectro tan grande en 5 criterios, ¿cierto? Y en 5 criterios que son muy específicos y que son muy específicos a un tipo de persona autista, ¿cierto? Y no a todas las personas autistas, empezando por las mujeres, que puede que no cumplan con esos 5 criterios que tienen que cumplir, pero aún así puedan ser así, ¿cierto? Entonces me gusta mucho eso, como lo dices tú, como le saco de este enunciado, le saco en realidad de donde le saco otros 3 enunciados. Claro, que inclusive lo que yo hago en la clínica con las mujeres, que las características son diferentes, es decir, de este criterio se presenta así, de esta manera. De esta manera. Y con un lenguaje más neuroafirmativo cuando uno hace ahí como la evolución y la explicación a las familias. Yo creo que ahorita cuando tú nos estabas hablando de Plurimente no nos terminaste de contar todos los servicios que ustedes prestan. Sí, eso estaba también yo pensando. Terminanos de contar quedamos. para que también todos conozcan, bueno, Plurimente, además de hacer unos encuentros quincenales, o bueno, 2 veces al mes, con las diferentes personas en varios grupos donde trabajan las habilidades sociales, donde trabajan la recreación también, y también tienen estas cosas de papás que más trabajan, que más hacen en Plurimente. Entonces, como les decía, también tenemos PAIDEA, que es para toda la parte de orientación vocacional, ¿cierto? Como proyecto de vida cuando los muchachos están como terminando décimo, inclusive pues cuando ya pues terminaron el bachillerato. Este año implementamos también otro grupo que se llama Tertuleando, que va dirigido a personas adultas, generalmente nivel 1, pues neurodivergentes, ¿cierto? No es necesariamente solamente autismo. Ahí también nos pueden acompañar personas TDAH, ansiedad social, donde estamos presentando un tema más o menos una vez al mes que tiene que ver con algo que sea para ellos retador, por ejemplo, comunicación asertiva, toda la parte social, tal vez entrevistas de trabajo, pues como que vamos construyendo con ellos los temas. También es una vez al mes y más o menos es 1 hora y media o 2. ¿Qué más hacemos nosotros? También hacemos este año, hacemos intervención individual, psicológica, tanto para los muchachos que requieran pues como la intervención individual. ¿Por qué le apuntamos a eso? Porque muchas veces los muchachos se iban, digamos, si tenían otras terapias por fuera que no tenían que ver pues como con este enfoque. Y bueno, y tenemos un plus que nosotros los conocemos más, entonces se agiliza un poquito más pues como la intervención. Entonces eso es lo que hacemos, intervención psicológica. Bueno, a los muchachos y también a las familias, al cuidador, porque es muy importante que el cuidador esté bien cuidado y sano emocionalmente para que pueda acompañar de una manera más eficaz a los muchachos. Esos son los servicios que tenemos. Me encanta. Sí. Me parece que es como un espectro muy grande de servicios que es demasiado provechoso, sabiendo lo que Nati decía, y es sabiendo que los conocemos, que podemos tener esa cercanía,
pues de pronto acogerlos en un espacio donde ellos ya sientan esa cercanía. Si yo te veo 2 veces al mes, pues de pronto más fácil puedo abrirme contigo que con otra persona externa. Sí, es verdad. Que incluso me pasó, yo llevo varios encuentros ya como líder, no hemos llegado a esa parte de la historia. pero llevo varios encuentros como líder, y en uno de los encuentros a mí me llamaron y me dijeron, pasa algo con este chico, mira si puedes hablar con él. Y él por sí solo se acercó a mí y empezó a hablar conmigo del tema. No tuviste tú que acercarte. No fue necesario, sino que se creó el vínculo y él me dijo, ven mientras yo pago, yo te voy contando. Y él solo me empezó a contar, y luego Laura, que es la líder metodológica, me dijo como, pues maravilloso que te digo eso, porque no es tan fácil que él se abra con las personas. Entonces me pareció muy lindo porque era la primera vez que lo veía. Vio esa persona en quien confiar. Ajá. Y fue como ese espacio donde él se sentía bien, y ese espacio que ese día yo lo hablaba con la voluntaria que me estaba acompañando, y ella me decía pues como que este espacio él lo tenga para él, y así lo decidimos, así fue, no como invasivos de vamos a preguntarle qué ocurrió, qué pasó, qué situación lo tiene así, sino que él por sí solo decidió hacerlo. Y qué lindo, porque no es un espacio terapéutico, pero es un espacio donde él puede descargar eso que siente y se puede replicar ya después a un espacio terapéutico si es necesario, a esa asesoría familiar si es necesaria. Entonces como que todos esos servicios tan completos también permiten que sea un apoyo más integral, como desde distintos puntos de vista, no solo vamos a salir el sábado a pasar rico. Sí, eso solamente es uno de los servicios, pero como les digo, poco a poco, conociéndolos a ellos y viendo como la necesidad, pues hemos ido creando como los otros servicios que los muchachos vamos viendo que necesitan. Súper importante. Bueno, Nati, no sé si tienes como algún mensaje para darle a los dementes, una invitación, algo para que conozcan, una recomendación. Bueno, entonces, ¿qué les digo? Que bienvenidos a Plurimente, que las puertas están abiertas, que nos pueden seguir. También que si tienen algún conocido, pues ya saben que hay, digamos, esta otra mirada del autismo. Espero pues que con esta conversación hayan aprendido un poco más sobre el autismo, que veo que en cada, digamos, como encuentro con Somos Mente, pues como que tocan también ese tema. Y bueno, que se abran como a conocer sobre el autismo, que nosotros aquí hemos mencionado un montón de barreras, y que si alguno tocó ahí como su corazón, ya vean que hay otra perspectiva muy diferente de lo que es autismo. Muchas gracias, Nati. Listo, con mucho gusto. Sí, Muchas gracias por el espacio. Yo creo que, bueno, a eso como agradecerte por el espacio, por haber estado aquí. Como siempre nos llevamos algo nuevo y mucha información muy valiosa para nosotros, y esperamos que también para nuestros dementes. Y por último quisiéramos saber si tienes alguna persona o algún tema o algo similar que te gustaría ver en este espacio. Así como hoy hablamos de autismo, de habilidades sociales, de Plurimente, que quisieras ver en el espacio del podcast. Tú digas como sería súper bacano que en el podcast ustedes hablaran de este tema, o saben qué, ¿por qué no miran a ver si tal persona puede estar de invitada? O sea, algo que tú crees que en Hablando de Mente sería muy provechoso que estuviera ese tema. Pero con el mismo tema de autismo. No, con lo que tú quieras, De lo que si te quieres ocurra. sí, si quieres no. Pues, sabes, es un tema súper importante que a mí me gusta y que lo veo pues como en todas las personas, de la comunicación asertiva, porque de ahí parte como todo el relacionamiento. Entonces creería yo que si alguien sabe del tema, pueda ser muy importante eso. Me encanta. Sí, siempre pues como que toda la base como de los conflictos o algo es lo que interpretó el otro, cómo se comunicó el otro, entonces la interpretación que yo hago como me lo dijo, entonces esa parte de la comunicación asertiva me parece chévere. Perfecto, no, Nati, muchas gracias a ustedes también por escucharnos otra vez. Ya saben que pues pueden estar pendientes también de nuestras redes, pueden escribirnos si también tienen un tema así como Nati para recomendarnos, si ustedes quieren ser invitados, si tienen alguna anécdota que quieran contarnos la pueden escribir o mandar en audio y podemos tocarla también en estos espacios, porque la idea es que este espacio sea de ustedes pero también sea de nosotros y sea pues como todo un equipo de trabajo. Entonces no, están súper bienvenidos. Recuerden que también tenemos nuestros grupos de apoyo, nuestros talleres, nuestros servicios para que pues sigan conociendo más sobre Somos Dementes. Bueno, sí, agradecerles a todos, otra vez a Nati por haber estado en el espacio,
Y recuerden que esto fue Hablando de mentes, un podcast de Somos Dementes. chao.